hoy haremos una autopsia a una de las carreras cinematográficas más fantásticas, creada por el que ama a los monstruos y los vuelve icónicos. Desde anfibios a los robots gigantes, sus ideas han renovado el cine de manera frenética. El mayor exponente de la fantasía oscura en México y el mundo, Guillermo del Toro. En este video ensayo veremos una pequeña biografía, un análisis de los conceptos más importantes de sus estructuras narrativas y un análisis del método de producción. Así que si quieres hacer historias como Guillermo del Toro, quédate en Pixelma. Cuando tienes la intuición de que hay algo que está ahí pero fuera de tu alcance, de tu mundo físico, el arte y la religión son los únicos medios para llegar a él. Palabras de Guillermo del Toro que reflejan su vida entera. De pequeño jugaba con una cámara Super 8, rodando pequeños cortos con sus juguetes. De una imaginación febril salían ideas extravagantes que eran castigadas por su abuela, que como devota apasionada intentó exorcizarle 2 veces para calmar sus ímpetus. Sin embargo, eso nunca fue obstáculo para alimentarse de historias y de imágenes. Incluso tuvo que aprender inglés para leer revistas y cómics que le ayudaron en su educación visual. El joven del Toro solía trabajar de forma ordenada en una institución mental y almorzar en una morgue. Estudiaría en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en la Universidad de Guadalajara, dedicándose solo al maquillaje, ya que en su juventud queda fascinado por los efectos del exorcista de Dick Smith en 1973. Pasó 10 años en el diseño de maquillaje y formó su propia compañía, Necropia, antes de ser el productor ejecutivo de su primer film. Para Del Toro, el conflicto debe de ser lo suficientemente fuerte como para atravesar las líneas entre diferentes mundos. Temas que se repiten en sus películas son el amor, la obediencia sin razón, la guerra o la familia, que casi siempre están subyugados por un personaje que representa una fuerza que separa el amor, que obliga a los demás a obedecer, que separa a la familia o que crea la guerra sin razón. En Cronos, el tema es el poco tiempo que se tiene para disfrutar a la familia. Una reliquia en forma de escarabajo da la vida eterna. Este muerde a un anciano que ama a su nieto, mientras que el antagonista es todo lo contrario, un padre millonario que, para obtener la inmortalidad, obliga a su hijo como esclavo a buscar la reliquia, y lo cual causa un odio profundo en él. El tiempo aquí es el primer referente. El abuelo es el pasado, el rico es alguien sin tiempo, el hijo es el arma que arrebata a voluntad el tiempo, y el niño es el presente. Por ello, es prioridad salvarle. Incluso después de la muerte, se sobrepasa ese límite del mundo mortal, llegando a la fantasía cruel y oscura para restablecer el equilibrio. La comunión entre lo cotidiano y lo fantástico, de manera completamente natural y no perversa, es mexicanidad, cabrón. A la hora de presentar los mundos, Guillermo del Toro es muy selecto con todo el ambiente. Hablamos de un director que varias veces recurre a épocas, lo cual requiere meses o años de investigación para crear la escenografía correcta. Pero no conforme con ello, busca que los ambientes tengan un color que refleje exactamente el mundo donde está el personaje. Donde se hace esto con maestría es en El laberinto del fauno. El azul refleja la realidad fría de la guerra. El rojo siempre refleja la sangre de los mártires, como cuando se tiñe de rojo el libro de las encrucijadas, dando a entender el rompimiento de la fuente y la muerte de la madre de Ofelia. El ámbar ha sido para Del Toro siempre un aliado para reflejar el mundo de la fantasía. Cuando entra a la guarida del hombre pálido, esta es ámbar y rojo, ya que él es un monstruo que come inocentes. También podemos ver el color ámbar en El espinazo del diablo. El tema principal del laberinto del fauno es la maldad que crea obediencia sin razón. Vidal es un personaje que disfruta controlar y matar incluso por la espalda a quien le ha ayudado. Ejemplo es el doctor que le salvó la vida al bebé en el terrible parto. A Vidal todo lo que le importa es perpetuar el nombre de su padre y las órdenes de matar a los rebeldes
obedece al reloj sin razón, por maldad. Por ello, no le tiembla la mano al matar a Ofelia, que por otro lado es ella la desobediencia por un mérito, como cuando se ensucia su vestido para salvar el árbol de aquel sapo que vivía en él, o al salvar a su hermano bebé ante las órdenes sin razón del fauno. Solo lo hace por bondad, y eso se ve reflejado en el color de la escena que significa y presenta al mundo. Y finalmente la sangre, el rojo, existe para conectar la fantasía y la vida. Todo héroe necesita pasar por un camino para poder restablecer el ya mencionado equilibrio, hacer que la ruptura se desvanezca. Muchos de los antihéroes de Guillermo son incomprendidos. Por ejemplo, Blade es lo mismo que Hellboy, un híbrido atorado entre dos mundos sin poder comunicar su sentir. A su vez, Elisa también no puede comunicar sus sentimientos o sus intenciones, su percepción de los dos mundos en que está viviendo o sufriendo. Y ello es un motor vital para que emprendan el camino, el poder expresar lo que creen. Usualmente están cargados de una soledad que es reemplazada por un ser que al parecer puede cambiar su forma de comunicarse. Pero es imposible su unión. La misión o camino se opone a ello. En Hellboy pasa lo mismo que en Blade. Al ser los elegidos para recorrer el camino es imposible el amor, pero hacen un sacrificio para dejar claro que a pesar de ser llamados monstruos, pueden sentir de la misma forma. En la forma del agua, el tema es que el amor tiene 1000 formas. Tengamos en cuenta que aquí la misión es la libertad del anfibio. Para ello, Elisa tiene que hacer lo imposible para salvarlo. Ella no puede comunicarse, pero aún así, el anfibio logra entender que le ama. El sacrificio aquí es dejar atrás el mundo real e ir al mundo del que todos consideran un monstruo. Es muy poético también saber que lo hiciste para cuando la cámara abrió el ojito y miró y luego ya lo destruyes, ¿no? Los finales de las películas siempre son difíciles. Algunas veces el director es obligado a cambiar todo el montaje para lograr un final sin sentido. Pasó con Mimic y por ello años más tarde sacaron una versión con el corte del director en letras enormes. Y es que los finales restablecen el equilibrio, pero transforman el ambiente en otro. Se trata del cambio y el sentido total de la película. Por ejemplo, un director que sabe terminar muy bien sus películas es Luc Besson. Con El Quinto Elemento, El Perfecto Asesino, Valerian o Lucy, pensadas a veces como sagas, son tan bien terminadas que una segunda película es innecesaria, pues todas tienen un final que ata todos los cabos, pero deja claro que hay un cambio en el personaje principal. Con Guillermo del Toro, el choque de mundos solo lleva a la transición del personaje. En La Cumbre Escarlata, se pasa de la mentira ingenua del amor a la cruel verdad que libera a la protagonista. Con Titanes del Pacífico, se pasa del conteo constante de un reloj de guerra sin razón a la paz temporal, pero llena de conocimiento de quiénes son los enemigos verdaderos. Para Guillermo, las historias fantásticas son agentes de catarsis humana. Con sus monstruos refleja la oscura naturaleza del hombre. Por eso, sus finales tienen un toque inesperado y a veces cruel. Guillermo se tarda de película en película casi 2 años en promedio. Le encanta ver cada aspecto de la preproducción. Para él, una película en papel es el paso más importante antes de salir a rodar. En ese lapso, realiza investigación, guión, adaptación de storyboard, diseño y dibujo de personajes, creación de escenografía situada en varios tipos de locaciones y obviamente contabilidad. Después, ha de decidir la financiación con contratos que avalen su control total creativo, ya que tengamos en cuenta que en 1997, con los problemas que causaron los hermanos Weinstein en Mimic, se tardó hasta el 2001 en sacar El Espinazo del Diablo. Pensemos que el sentido de un artista es crear y crear, y Del Toro busca constantemente hacerlo. Varias veces habló de que ha querido llevar otras películas a la pantalla grande como Las Montañas de la Locura, El Conde de Montecristo, Pinocho, guiones que tardaron años en crearse
y no ha podido rodarlos. Sin embargo, nunca se ha rendido y mucha de su filosofía es hacia la enseñanza de materializar esas fantasías. Por ello, constantemente da clases magistrales y emprende proyectos educativos. Cuanta gente te rechace, te está haciendo un favor, cabrón. Porque es un negocio evolucionario. El estado natural de una película es que no suceda, cabrón. Conclusión. Lo más importante que nos deja Guillermo del Toro es el trabajo arduo de un mundo creado por él, transmitido solo por su lenguaje único en la forma de un cuento cinematográfico. Banalizar su obra con el prejuicio de solo fantasiosa, ficcional e infantil sería un error, pues lo que busca es transmitir virtud, verdad y valores a la realidad de los adultos que ignoran esos valores. La crítica de sus películas es siempre a un mundo controlado por juicios, donde lo bueno y lo malo nos mueve y nos vuelve comunes. Guillermo del Toro nos muestra con su carrera que quienes gobiernan no deben elegir la realidad que vivimos. Somos nosotros quienes debemos crear las fantasías que nos apasionan. Si te gustó este video ensayo, dale like y compártelo. Suscríbete con la campana activa para que te lleguen nuevos videos. Yo soy Abra y esto es Pixema.